Bendiciones, amadas hermanas. Continuando con el estudio de Hebreos 12 que hemos tenido hasta ahora, recordemos que en los versículos 1 y 2 y en el capítulo anterior se nos habla acerca de la extrema persecución sufrida por los héroes de la fe cristiana. Ya finalizando el capítulo 11, Pablo nos muestra una larga lista de dificultades, incluidas la tortura, el encarcelamiento y la muerte. Esta lista termina aquí con el ejemplo de Jesús. En Hebreos 12, 2, que vimos el capítulo, ese versículo el viernes, y 3, que nos corresponde hoy, y que dice así: considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Como vemos, Jesús, quien aunque no tenía pecado, como ya quedó resaltado en Hebreos 4:15, y era Dios encarnado, como vimos en Hebreos 1:3, él, a pesar de todo esto, experimentó dolor y sufrimiento, incluyendo su muerte agonizante, como vimos en Hebreos 2:10. La idea que nos comparte este versículo es que el sufrimiento en el mundo no es una señal de que Dios esté disgustado con nosotros, sino que Él usa estas situaciones entrenándonos para ser más como Él y aumentar nuestra dependencia de Él en todo momento. Cuando Pablo se dirige a los hebreos, él les indica que ellos no se han visto obligados personalmente a derramar sangre por causa de su fe. Es decir, que no han sido martirizados por profesar a Cristo. ¿Ven ustedes, mis amadas hermanas, el parecido con nuestra situación actual? Nosotros afortunadamente vivimos en países donde no se nos ha martirizado, donde no se nos ha perseguido, y no realmente tal vez no podamos entender, ¿verdad? La magnitud de este tipo de situaciones. Pablo también podía estar resaltando que su persecución hasta ese momento no había sido tan extrema como las de los ejemplos que se citaron anteriormente en el capítulo 11, incluyendo por supuesto a Jesús como actor principal. Esto incluye dos ideas. En primer lugar, Jesús soportó sufrimientos y dificultades y pudo hacerlo sin pecado. Eso lo vemos en 1 de Pedro 2:22. Con una actitud de confianza en Dios, como ya lo vimos en el versículo 2. En segundo lugar, la palabra divina está indicándonos que Dios entrena a los que ama. ¿Pero para qué? Para fortalecerlos. Es decir, que el hecho de que Él nos dé una oportunidad de fortalecer la fe a través de las dificultades es una señal del amor que siente por nosotros. A veces es difícil de entender, sobre todo para los que en este momento están pasando por situaciones muy rudas, muy difíciles, pero debemos tener eso en mente. Veamos qué dice su palabra en cuanto a esto en otros pasajes. En Proverbios 24:10 vemos que dice: si eres débil en día de angustia, tu fuerza es limitada. Aquí en esta traducción nos habla directamente de fuerza, en otras tienen otras connotaciones, en vez de débil dice si eres flojo, pero sí se refiere a eso, a la fortaleza que podemos tener, ¿verdad? Aquí este pasaje indica que debemos ser fuertes cuando hay problemas para no desmayar. Qué difícil es en ocasiones. Pero vemos que eso nos manda Dios para obtener mediante la fe esa fuerza. Entonces tenemos que seguir lo que Dios nos indica, ¿verdad? También en Isaías 40:31 nos dice: pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas,
Se remontarán con alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. ¿Cuántos estudios, meditaciones y enseñanzas tenemos con este versículo? Que nos está animando a esperar siempre en el Señor para renovarnos y salir victoriosos de las dificultades. Mis amadas hermanitas, algunas de ustedes cuyas vidas conozco a la distancia, aunque sea un poquito, algunas de cerca, son dignos ejemplos de este pasaje. Ustedes han esperado en el Señor con paciencia, han renovado sus fuerzas y se han remontado como las águilas. Y sé que ustedes en adelante caminarán y no se fatigarán, como dice este pasaje. Igualmente el Señor nos dice en Gálatas 6:9, y no nos cansemos de hacer el bien, pues a su tiempo, si no nos cansamos, segaremos. Aquí el Señor nos recuerda que recogeremos frutos de nuestra perseverancia al hacer el bien sin cansar. Una vez más nos indica que debemos fortalecernos, que debemos estar fuertes. Difícil, sí, pero sí podemos hacerlo. Si Él nos dice que podemos hacerlo, podemos. Asimismo, vemos en 1 23 que es así. Y cuando le ultrajaban, no respondía ultrajando. Cuando padecía, no amenazaba, sino que se encomendaba a aquel que juzga con justicia. Vemos aquí que el mismo Jesús, reservando a Dios la justa venganza, no reaccionó con violencia. Por el contrario, se mantuvo manso y humilde. ¿Cuántas de nosotras podemos estar seguras de reaccionar igual, amadas? Realmente, cuando somos, aunque sea visto mal, que creemos que nos vieron mal, oye, esa hermana murmuró algo, el vecino me está viendo feo, en el trabajo no me reconocen, cualquier cosita por pequeña que sea. ¿Cuál es nuestra reacción? Nos airamos, sentimos aunque sea, pensamos aunque sea pues alguna forma de, oye, salir de eso que nos hace sentir mal. Sin embargo, vemos el ejemplo de Jesús. ¿Qué hizo él? Dejó la justa venganza a nuestro Padre Celestial. Entonces nosotros pues tenemos que ir preparándonos, que ir cada día creciendo para poder reaccionar de esa manera cuando tengamos algún sufrimiento causado por otros. Cuando alguien inconverso, alguien familiar o alguien de nuestro entorno que nos duele, que nos trate mal, podemos nosotros estar seguras de que tenemos que tratar de reaccionar así como lo hizo Jesús. Si Él lo hizo ante tal ultraje, ¿por qué nosotros ante esas pequeñas cosas no podemos hacerlo? Finalmente, el Todopoderoso en Apocalipsis 2:3 nos dice, de forma profética, por supuesto, tienes perseverancia y has sufrido por mi nombre y no has desmayado. Aquí nos habla del reconocimiento que tendremos ante lo sufrido por amor a su nombre, sin desmayar. Qué felicidad sería saber que esas palabras están dirigidas personalmente a nosotras, mis amadas hermanitas, a cada una de nosotras, ¿verdad? Que hemos sufrido por su nombre y no hemos desmayado. Amada hermana, ¿vas a rendirte fácilmente ante el acoso de los demás? ¿Crees que las situaciones que estás padeciendo son inmerecidas y no entiendes por qué te ocurren? ¿Te sientes cansada de tanto sufrimiento, pero sabes que Dios te sostiene? ¿O por el contrario lo dudas? ¿Estás dispuesta a soportar las tribulaciones por amor a Jesús? Dios te bendiga y fortalezca cada día, hermanita. Esperemos que estas palabras sean para todas nosotras de reflexión y que nos ayuden a tener una guía para nuestras vidas, tal como lo hizo nuestro Señor amado Jesucristo, pues como dice aquí que sufrió tanto y sin embargo se mantuvo pues
sin responder, manso y humilde. Bendecido día para todas mis amadas.